Buenos días, ¿cómo están, estimados participantes? Me pueden indicar a través del chat, ¿sí? Si escuchan bien, si no tenemos ningún problema de conexión. Hay solo 4 participantes. Vamos a esperar un poco para a ver si se conectan otros participantes. Bueno, sí, buenos días. Vamos a esperar, bueno, vamos a iniciar la clase como tal y algunos participantes se irán incorporando a la clase como tal, aprovechando que es una media hora de clase, ¿sí? No es mucho la actividad o el tiempo en la actividad que vamos a tener el día de hoy. Es por ello que el día de hoy vamos a ver alguna parte de la materia, eh, sobre todo lo relacionado con el módulo número 2, ¿sí? Pero como es el primer encuentro y hasta el día de ayer en el módulo número 1 les coloqué una actividad, ¿sí? En el módulo número 1 vamos a desarrollar un foro participativo. Eso ya se los instalé dentro de el aula virtual correspondiente a mi materia, que es Derecho Penal Militar. Ya en esa materia ya está lo correspondiente a la forma de evaluación del módulo número 1. En ese foro, ¿sí? Vamos a disertar un poco todo lo relacionado con lo que es el derecho penal militar, todo lo que tiene que ver con el derecho disciplinario militar y lo que tiene que ver con el problema de la autonomía de ese derecho penal militar. Entonces, en ese foro ustedes van a emitir algún tipo de opinión, ahí hay unas normas que deben cumplir e indicarán allí pues todo lo relacionado con ese primer tema que está desglosado, ¿sí? De igual manera, en el módulo número 2, pues hoy vamos a tener este primer encuentro sincrónico donde pues me van a escuchar pues algunos temas relacionados con el derecho penal militar y adicional, cómo va a ser el módulo o la forma de evaluación de este módulo va a ser a través de un ensayo que vamos a realizar revisando unos tópicos muy sencillos, ¿sí? Como lo es los principios y garantías del derecho penal militar, consagrados tanto en la Constitución como en otras leyes, en especial el Código Orgánico de Justicia Militar, así como la relación de temporalidad y el espacio, las personas que están sujetas a ese derecho penal militar, es decir, cuando encontramos un sujeto activo, sujeto pasivo, y la relación jurídica con el bien jurídico tutelado en este caso. Asimismo, pues dentro del ensayo, como vamos a hablar sobre los sujetos que forman parte de este derecho penal militar, vamos a hablar un poco sobre el papel de los civiles dentro de ese derecho penal, así como los procesos de extradición. Es importante pues señalar, yo quisiera saber si me están escuchando, me van a hacer una seña, ¿sí? Perfecto, ok. Vamos a iniciar rápidamente lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí?
que es lo referente al derecho penal militar, en concreto con las garantías y principios que están establecidos tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en el resto de leyes venezolanas que son aplicables a este derecho penal. ¿Sí? Obviamente, en el primer módulo, ustedes cuando observen ese primer módulo a, a relacionar o van a verificar todo lo que tiene que ver a las consideraciones doctrinales que se refieren al derecho penal militar considerado como autónomo o no autónomo. El derecho penal militar pudiera considerarse autónomo porque tiene una especificidad, tiene ciertas reglas, tiene un código propio y tiene determinadas principios aplicables conforme al Código Orgánico de Justicia Militar, ¿sí? Pero dentro de la legislación, dentro de la doctrina, perdón, los autores también señalan que ese derecho penal militar no es autónomo, es el mismo derecho penal, salvo que tiene pues unas características especiales. Eso de acuerdo pues a la evolución histórica, y nosotros tenemos que remontarnos a nuestra época de independencia, ¿sí? Prácticamente, donde nace ese derecho militar especial a los fines de resguardar el ejército venezolano independentista. Se inicia ese proceso de independencia de Venezuela y se establecen unas normas especiales aplicables solo a los integrantes del ejército venezolano en esa oportunidad. Y eso ha venido evolucionando a lo largo de los años. Y nuestra tradición, pues obviamente nuestra cultura latinoamericana, que ha sido marcada por situaciones, por muchas revoluciones, muchas situaciones de materia militar, pues hay una característica bastante marcada en los procesos militares dentro de América Latina, donde hemos tenido tanto dictaduras, tanto repúblicas representadas por militares, y ello pues genera una especialidad en ese derecho penal que estamos viendo el día de hoy. Entonces, se puede definir que el derecho militar, de acuerdo también a lo establecido por González y Fernández, unos autores penalistas, ¿sí? Manifiestan que es un conjunto de normas que describen las obligaciones y deberes militares que surgen en la Constitución, de las leyes, de los reglamentos y de las órdenes superiores, que se encuentran, ese derecho penal está sujeto o va a ser dirigido a los miembros de la institución militar, ¿sí? Y que va a poder, a través de ese derecho, o que se va a obtener el cumplimiento de los fines de esa institución. Recordemos que la institución castrense o la institución militar, pues está marcada por la obediencia y la disciplina, ¿sí? Son dos características fundamentales del derecho penal militar. Y esa obediencia y disciplina pues marca todas las decisiones de la institución castrense, de la institución militar. Por ello, pues, la definición de esa justicia o de ese derecho penal militar, pues, redunda en eso, ¿sí? En las obligaciones y los deberes que tienen los integrantes de la Fuerza Armada para con la Constitución, con las normas, los reglamentos y sobre todo con las órdenes superiores, ¿sí? Las órdenes superiores que imparten pues sus superiores jerárquicos debido a esa característica de obediencia y disciplina que tiene esta organización. Entonces, el derecho penal militar, como les venía diciendo, hay doctrinarios que le niegan su autonomía, hay doctrinarios que le atribuyen autonomía a ese derecho penal, ¿sí? Y hay otros que manifiestan que existe el derecho penal militar como tal, que es el que está tipificado por delitos conforme al Código Orgánico de Justicia Militar,
y que existe adicional también el derecho disciplinario militar. ¿Qué es el derecho disciplinario militar? Es el derecho ya que aborda las faltas militares, ¿sí? Todo lo recogido como faltas militares contenidos en el reglamento de castigos disciplinarios número 6, que incluso por sentencia de la Sala Constitucional nos estipula que es una ley formal de la República. Entonces, hay que diferenciar lo que es el derecho penal militar y el derecho disciplinario militar. El derecho penal militar tiene que ver con todo lo relativo a penas o a sanciones establecidas para los militares, ¿sí? Mientras que en materia de derecho disciplinario militar es todo lo relativo a sanciones disciplinarias por faltas cometidas en la ejecución de alguna actividad dentro de la institución militar, ¿sí? Entonces son dos áreas distintas, aunque están recogidas en un mismo instrumento jurídico, que es el Código Orgánico de Justicia Militar, que establece incluso todos los procesos que se deben seguir, pero también están recogidos en un reglamento, ¿sí?, de castigos disciplinarios que vamos a ver más adelante. Ese derecho penal militar, entonces, ya lo vamos a diferenciar de derecho disciplinario. Ya ustedes saben que cuando hablamos de derecho penal militar son cuando abordamos los delitos cometidos por militares, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de derecho disciplinario militar es cuando ocurre una transgresión a un deber que no es delito, es una ofensa, ¿sí?, que se comete dentro de la institución militar y que está recogido dentro de los reglamentos. Entonces, ya estableciendo esas diferencias entre el derecho penal y el derecho disciplinario, pues es necesario también abordar todo lo relacionado a los principios y garantías establecidos tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar. Eh, Obviamente, la justicia militar venezolana pues ha estado marcada siempre por y fuertemente por el poder ejecutivo, ¿sí? A pesar de que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos establece que la justicia militar pertenece al poder judicial, ¿sí? Esto, pues, en la práctica como tal no lo es, porque recuerden que la ubicación de la institución castrense es dentro del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pues, es una rama, es un poder autónomo, ¿sí? Y por ello, pues, existen esas divergencias cuando el Poder Ejecutivo, pues, intercede, interfiere dentro de esa justicia militar. Entonces también hay muchas críticas dentro de la doctrina, ¿sí?, que nos establece que el derecho penal militar como tal, pues, no es totalmente autónomo, ¿sí? Y hay interferencias por parte del Poder Ejecutivo porque la institución castrense como tal se ubica dentro de ese Poder Ejecutivo. Entonces, para continuar, los principios y garantías de ese derecho penal militar, ¿sí? Ahí podemos, ya como todos conocen y ustedes están viendo en cada una de las materias, nuestro sistema penal, ¿sí?, es un sistema acusatorio, ¿sí? Es un sistema eh, que predomina el sistema acusatorio. Ya abandonamos el sistema inquisitivo hace muchos años, ¿sí?, a partir de 1998, y nace pues el sistema acusatorio con la nueva Constitución, con el Código Orgánico Procesal Penal y con ese mismo Código Orgánico de Justicia Militar. El Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
y también el Código Orgánico de Justicia Militar, pues señalan ciertos principios. Por ejemplo, en el sistema acusatorio predomina la oralidad, ¿sí? Ese es el principio, es un principio también que también se presenta dentro de la justicia militar, donde existen también audiencias que son orales, aunque todo ello va también reflejado dentro de un expediente, por lo tanto se lleva a actas escritas como tal, pero predomina necesariamente la oralidad porque se realizan audiencias donde están presentes pues los militares que han transgredido o han cometido un delito o han presentado alguna falta. De igual manera, el sistema acusatorio, ¿sí?, también es público y abierto. Aquí ya existe alguna diferencia con el sistema de la justicia militar porque ya a pesar de que pudiera considerarse público, no es tan así porque recuerden que se procesan delitos y faltas disciplinarias por parte de los miembros de una institución castrense y motivado a que pudiera existir algún secreto de la nación, alguna situación de estrategia militar, pues se evita que exista presencia de civiles o de personas ajenas a ese proceso como tal. Entonces, ya ese principio dentro del sistema de justicia militar, del Código Orgánico de Justicia Militar, pues ya no es tan público como tal, porque goza de ciertas reservas dependiendo de la situación que se esté ventilando. Por ejemplo, existe un delito de deserción que se está procesando dentro de la justicia militar, entonces si se considera que existen ciertos secretos, ciertas disposiciones que deben mantenerse en reserva, pues será reservado ese juicio o ese proceso que se está llevando en contra de esos funcionarios. Obviamente el sistema acusatorio defiende los derechos humanos y existen la participación ciudadana, ¿sí? Defiende los derechos humanos obviamente porque se requiere que esté orientado a eso, a garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa, ¿sí? De igual manera, el sistema de justicia militar también garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa, pero en este caso no hay participación ciudadana como tal dentro del proceso de justicia militar porque son los jueces militares los que son encargados de procesar a los militares. Y de igual manera también rige el principio de presunción de inocencia como tal, porque ese principio pues es el que nos permite pues llevar un proceso judicial con el debido proceso y el derecho a la defensa de cualquier persona. Es por ello que podríamos decir que el proceso penal venezolano, ¿sí?, ya de manera general, es un proceso mixto, ¿sí? Y más llevado hacia el proceso acusatorio o hacia el principio del sistema acusatorio, pero todavía quedan vestigios de ese sistema inquisitivo como tal. Y la justicia militar venezolana, pues se regulaba anteriormente en nuestra situación, en nuestra época, por, eh, sí, ya un momento, aquí tengo un problemita. Por favor, colocan el audio, el silencio en sus micrófonos y ya ahorita en dado caso, si tienen alguna pregunta, pues me lo indicarán, ¿sí? Como les venía diciendo, el sistema, la justicia militar venezolana, pues se rige por el Código Orgánico de Justicia Militar y ese código se entiende dentro de la institución militar como un código de honor, de obediencia y de disciplina. Por lo tanto, pues es necesario que entenderlo, ¿sí? Las personas que no pertenecemos a la Fuerza Armada Nacional, pues lo
no lo vemos de esa manera, sino lo vemos siendo garantista, siendo parte de ese sistema acusatorio. Pero ya cuando pertenecemos a la Fuerza Armada Nacional, ¿sí? Como miembros o bien como abogados defensores, en dado caso de que se nos presente un proceso penal donde tengamos que defender a un militar en el sistema de justicia militar, pues debemos entender e internalizar que estamos en presencia de códigos de honor, de obediencia y de disciplina. Entonces, esos son también diferencias que predominan con el proceso, podríamos decirlo general, el proceso penal general, ¿sí? Porque dentro del estamento militar, pues, predominan esas situaciones. También el proceso militar, el derecho procesal militar venezolano, pues, determina esa potestad de castigar por parte del Estado, ¿sí? Respetando pues la libertad del imputado, ¿sí? De la persona que está siendo procesada. Entonces, ahí pues vamos a tener pues ese debido proceso, ese derecho a la defensa que debe predominar dentro de todo proceso penal, ¿sí? Sea bien en jurisdicción militar o sea en otro tipo de jurisdicción, en la jurisdicción ordinaria, ¿sí? Que es la que estamos pues observando de manera general, ¿sí? Déjenme ver aquí si les tengo otra. Ok. Los principios básicos, ¿sí? Pues también dentro del proceso de justicia militar, pues tenemos que referirnos al artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se indica que el proceso es un instrumento fundamental, constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Por lo tanto, todas las leyes procesales deben establecerse con simplificación, uniformidad y eficiencia en trámites y se adoptará generalmente pues un procedimiento breve, oral y público. Y obviamente pues el principio que todos conocemos de que no se debe sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. Eso también pues conlleva una dicotomía con la justicia militar o el derecho penal militar porque las formas dentro de la justicia militar deben ser muy conservadas, ¿sí? Entonces, obviamente, para el proceso penal militar debe regir este principio. No deben existir, si hay formalidades no esenciales, obviamente esto, si se omite alguna de ellas, no va a sacrificar el proceso como tal. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Y el artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues también consagra, que ya se los venía mencionando, que la jurisdicción penal militar es una parte integrante del Poder Judicial. Y los jueces y juezas serán seleccionados por concurso. Su ámbito de competencia, de organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. La comisión de delitos comunes, violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad será juzgada por los tribunales ordinarios y la competencia de los tribunales militares se limite a los delitos de naturaleza militar. Esto es importante, pues, señalarlo, ¿sí? La justicia penal militar forma parte del proceso judicial, del Poder Judicial, perdón, como tal. Pero como les decía, allí la doctrina, allí muchas personas, pues, critican esta situación porque el Poder Judicial como tal, pues, no goza de pleno poder sobre la jurisdicción militar porque la jurisdicción militar forma parte de ese proceso, ¿sí? La justicia militar forma parte del Poder Ejecutivo como tal. Entonces, es importante señalar esta situación de que existe esa crítica de la autonomía del derecho penal militar.
También este principio constitucional nos señala que todo lo referente a la competencia, a la organización y modalidades del funcionamiento de la justicia militar o del derecho penal militar será a través del sistema acusatorio, es decir, ya nos lleva hacia ese sistema como tal, abandonamos el sistema inquisitivo y conforme a lo previsto al Código Orgánico Procesal Penal, es decir, que a pesar de que el derecho penal militar tiene un código propio, que es el Código Orgánico de Justicia Militar, supletoriamente actúa el Código Orgánico Procesal Penal. El Código Orgánico Procesal Penal me va a suplir todo lo que no esté previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. Allí también, entonces, decimos, verdaderamente existe autonomía de ese derecho penal militar. Otra característica que nos señala aquí este artículo de la Constitución nos indica que la comisión de los delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad serán juzgados por tribunales ordinarios. Es decir, si un militar comete un delito común, ¿sí? Un robo agravado, un hurto, un homicidio, ¿sí? Comete violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Genera alguna privación ilegítima de libertad, genera lesiones, genera un homicidio con violación a los derechos humanos o a los derechos fundamentales de las personas, o crímenes de lesa humanidad descritos pues en la normativa internacional, serán juzgados por tribunales ordinarios. Ya no el fuero militar, ¿sí? No lo atrae, sino que se van a ir por la generalidad que sería los tribunales ordinarios en esos casos. Y obviamente la competencia de los tribunales militares se limita solo a delitos de naturaleza militar. Quiere decir que son los delitos descritos en el Código Orgánico de Justicia Militar. Allí están establecidos todos los delitos que están dentro de nuestro código, ¿sí? Y están descritos como tal allí. Vamos a ver qué otra cosa les puedo señalar aquí. Obviamente hay varios otros principios constitucionales y del Código Orgánico Procesal Penal, como es el principio del juez natural, ¿sí? El principio del juez natural, sino que, bueno, que una persona cuando comete un delito debe ser juzgada por los jueces naturales. En este caso, como existe esta jurisdicción especial, cuando se trate de un militar cometiendo un delito dentro de su función militar o dentro de un establecimiento militar, pues será juzgado por su juez natural militar en este caso. Sí, ahí también existen muchas discusiones sobre si existe como tal el juez militar es el juez natural o no para este tipo de casos. Entonces, pero de acuerdo a la interpretación del Tribunal Supremo de Justicia, pues allí opera lo establecido en el Código Orgánico de Justicia Militar y deben ser juzgados por jueces militares. En cuanto al principio de participación ciudadana, pues como les indicaba, la participación ciudadana dentro del proceso ordinario, ¿sí? Pues es esa intervención que realizan los jueces y en alguna oportunidad realizan los jueces escabinos o el jurado. En el caso, pues, del principio de participación ciudadana en la justicia militar, pues, no es como tal, por cuanto deben ser juzgados por militares, los militares que cometen algún delito. En este caso, obviamente, los jueces militares pues deben contar con formación profesional en materia de derecho, ¿sí? Lo que decimos son jueces letrados. Quiere decir que son jueces que cuentan con formación en leyes para poder pues impartir justicia en esa materia de delitos militares. También existe pues el principio de la privación excepcional de la libertad, es decir, la persona debe ser juzgada en libertad, ¿sí? Y excepcionalmente privada de la libertad. Esto en materia militar pues
por tratarse de delitos que generalmente se cometen en instalaciones militares o en actos de servicio o en operaciones militares, son violaciones relacionadas con ese principio de obediencia-disciplina. Por lo tanto, generalmente, si se comete dentro de una instalación militar un delito, va a ser procesado, ¿sí? El militar y va a ser arrestado en esa unidad militar y va a ser presentado ante el tribunal. Es decir, automáticamente es procesado, es arrestado dentro de la instalación y es procesado ante la justicia militar en este caso. Entonces, obviamente ahí decidirá el tribunal si lo mantiene privado de libertad o le da alguna medida cautelar dependiendo de cada uno de los casos, ¿no? Generalmente, de acuerdo a la práctica, generalmente quedan privados en la misma unidad militar donde cometieron el delito o en otra instalación especializada, ¿sí? Para procesados militares como tal. El ejercicio de la acción penal y la titularidad le corresponde al Ministerio Público, ¿sí? Y la ejercerá de oficio conforme a la ley. Ese es otro principio. Obviamente, en materia militar, ¿sí? Lo lleva la Fiscalía Militar. Hay una fiscalía especializada en delitos militares, también pertenece a esta justicia militar y es también los titulares de esos cargos son funcionarios de la Fuerza Armada, estudiosos de derecho, ¿sí? O que han estudiado derecho, y pues ellos son los que llevan la titularidad de la acción pública penal, ¿sí? En este caso, obviamente, recordemos que la acción penal la titularidad de la acción penal la lleva el Estado, ¿sí? Eso es en cualquier proceso. Pero en materia de justicia militar, pues más aún, ¿sí? ¿Por qué? Porque los delitos cometidos, pues van en contra de la institución, de una institución del Estado, ¿sí? Que es la Fuerza Armada. Por lo tanto, pues la acción pública penal le corresponde al Ministerio Público, en este caso, pues especializado. El principio de publicidad, como ya los decíamos, en los juicios que deben ser orales y públicos, pues los juicios como tal, pues serán orales y de forma pública, salvo que exista un principio, una situación prevista que excluya la publicidad, ¿sí? Como les decía, obviamente en materia de delitos militares, pues por razones de orden público, por razones de secretos de Estado, pues generalmente estos juicios son reservados y no son públicos como tal. Son orales, mas no públicos en su generalidad. La publicidad de los actos del tribunal, otro principio, también debe llevarse, todos los procesos deben darse, deben reducirse a un acta, ¿sí? Y llevarse a un expediente como tal. Obviamente, pues ese expediente le estará en resguardo de ese tribunal penal militar. Entonces, podemos decir que los principios en materia de justicia militar son bases esenciales o están contenidos todos en el Código Orgánico de Justicia Militar y por ello pues también son coherentes con los derechos fundamentales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí no existe mayor diferenciación o mayor exclusión en ese caso. Obviamente, pues como les decía, con todas esas excepciones que estábamos estableciendo el día de hoy en esta materia. No sé si alguno tendrá alguna pregunta, alguna interrogante sobre lo que vimos el día de hoy. Bastante, yo sé que conversé muy rápido, sí, pero si tienen alguna pregunta o pudieran hacerla también en el marco del aula virtual, yo también les puedo contestar por allí, sí, pero si quieren realizar alguna pregunta por acá, pues la pueden realizar.
recuerden deshabilitar el audio, ¿sí? En ese caso, para poder conversar. Habilitar, perdón, el audio. Profesor Robert, muy buenos días. Gracias por su clase. David Camacho del grupo de Varina. Algo que siempre me ha llamado la atención y siempre me ha llenado de preocupación. ¿Aló? Sí, le escucho perfectamente. Ajá. Es precisamente el alcance del fuero, de esa competencia militar que va más allá del fuero militar, el juzgar a civiles. Si bien es cierto, civiles pudieran cometer delitos militares, quizás no sé si faltas militares, esa jurisdicción militar que yo la veo muy cercana al sistema inquisitivo, en un sistema donde había plenario, donde había sumario, donde había plenario, donde las pruebas eran tarifadas. Si bien es cierto, hay una supletoriedad, una subsidiariedad del Código Orgánico Procesal Penal, pero pareciera ser que ese chip a nivel de la jurisdicción militar no ha podido ser superado. Perfecto. David. Sí, bueno, muy resumido porque ya nos quedan 3 minuticos, creo, 3 minuticos y medio. Sí, efectivamente, vamos a observar más adelante en otras clases, sí, lo que es la participación de los civiles en la justicia, la participación no, cuando son procesados civiles dentro de la justicia militar, existen ciertos casos y ciertos delitos donde pueden ser procesados, sí, por ejemplo, cuando hay una transgresión al centinela, ¿sí? En ese caso pudiera ser procesados civiles en esa situación. Es importante que, como la clase de hoy estamos viendo los principios constitucionales, dentro de ese artículo que veíamos, el 262, creo que es, veíamos que el derecho penal no excluyó a los civiles para ser procesados dentro de ese derecho penal militar, como se venía excluyendo en otras legislaciones, sí, en otras constituciones a nivel mundial, sí se excluye el procesamiento de civiles de manera expresa en disposiciones constitucionales para que no sean atraídos por ese fuero militar. Pero en nuestra constitución eso que no quedó reflejado como tal. Entonces, obviamente, sí existen ciertas situaciones donde pueden ser procesados algunos civiles dentro del derecho penal militar y obviamente existen muchas críticas al respecto porque no sería su juez natural. El juez natural de un civil, de quien no conforma parte del estamento militar, pues sería la jurisdicción ordinaria, no sería la jurisdicción militar. Pero el Código Orgánico de Justicia Militar, sí, y existe pues jurisprudencia en ese caso, pues ya ha permitido el juzgamiento de ciertos civiles. Y eso también está a tono, ¿sí? Dependiendo de el estilo que podríamos decir o la forma de gobierno que esté imperando en ese momento en ese estado, ¿sí? En la forma de gobierno que esté dado, si tiene características militares, pues obviamente va a presentar esa característica, esos procesos de juzgamiento en esos casos. Entonces, de todas maneras, vamos a ahondar un poquito más en una próxima actividad sobre el juzgamiento de civiles por la justicia militar. Yuraima tiene la mano levantada también para hacer alguna pregunta. Tenemos un minutico. Ajá. Yuraima creo que iba a intervenir, no le estoy escuchando. Habilita el audio. No estoy escuchando, lamentablemente.
¿Me oye? Ahora sí le escucho. ¿Me oye, doctor? Ahora sí le escucho. Ah, bueno, doctor. Más que todo, pues gracias. Es muy interesante su charla. Más charla, no su alocución, su clase. Tuve el honor de ser alumna suya en